Y hablando del laberinto, Marechal decía que lo mejor era salir por arriba, así que tenemos aquí a un guerrero del laberinto, que es el señor Marco Cittadini, en esta selva de sonidos que se ha transformado la vida últimamente. ¿Qué tenemos para contar? Bueno, vamos a estar compartiendo, por supuesto, sonidos vinculados a el Papa Francisco, porque hay que decir, las actividades se han suspendido casi en su totalidad a partir de, obviamente, el duelo que implica la muerte de Francisco en términos políticos. Hoy, la primera, ayer el propio Javier Milei anunció no solo que va a viajar a Roma este fin de semana, sino también que se suspendían todas las actividades por lo menos de los primeros días de esta semana. Se suspendió también un acto que era muy importante para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que estaba relacionado con una especie de lanzamiento de la campaña en Buenos Aires, ¿no? En la provincia. ¿Qué vaya Milei? Iba a estar Javier Milei, había sido convocada hasta por Daniel Scioli. Está suspendida, organizada por Sebastián Pareja, que es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, gran armador político en la provincia. Bueno, está suspendida por la muerte de Francisco. Y también hoy había una interpelación a Guillermo Francos por la causa Libra. Esta semana iba a ser una semana muy intensa en el Congreso. Digo, iba o sería, porque todavía no está claro qué va a pasar y qué no, pero lo cierto es que a las 15 hay una sesión especial de homenaje al Papa Francisco, y esa sesión además va a ser aprovechada para suspender la interpelación. Porque vos sabés que una interpelación no puede ser suspendida de otro modo que no sea por el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces se van a reunir, homenajearán a Francisco y ahí mismo votan la suspensión de la interpelación a Guillermo Francos, que quedará para la semana que viene. Entiendo que el martes de la semana que viene. Quedaba pendiente la conformación de la comisión investigadora Libra, que tendría que ser mañana, y el jueves, bueno, también estaba ahí en veremos, pero había posibilidades de que se convocara al Pleno del Senado para discutir ficha limpia, donde los que quieren aprobar ficha limpia y proscribir a Cristina, básicamente, decían tener los votos por el anuncio de dos senadores que responden a Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, de que iban a votar a favor de ficha limpia. Mira vos. Bueno, esto se preanunció el otro día cuando sacaban el busto de Néstor del hospital de Calafate, digamos, ¿no? Sí. Cómo se iba a comportar esta gente allí. Che, una cosa, me dijeron que aún si saliera ficha limpia, sí, creo que ficha limpia, es para cargos nacionales. Es para cargos nacionales. Cristina podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires como diputada provincial. Ayer tuve una charla muy importante, me decían, es una locura que vaya a la tercera, puesto menor. Bueno, otros decían que no, que es la manera de definir ahí. Pareciera que se quitaron las aguas en la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Decime vos. Sí, da la impresión de que sí. A mí me parece que después del gesto de Cristina, poniéndose por encima de la interna, diciendo, bueno, está bien, no estoy de acuerdo con el desdoblamiento, pero si es lo que acomoda ciertas cosas, hagámoslo. Sobrevino a eso una especie de paz. Sería lo lógico, ¿no? Porque si viene un gesto de alguien que efectivamente está por encima, pero que había tomado una posición, que es una posición además que está vinculada a lo táctico, no a otras cosas, no a una discusión de liderazgo de acá a 2027, sino a, mira, me parece que no conviene esto. Viene el Congreso del PJ ahora. Sí. Viene un Congreso del PJ, el presidente es Gildo Infran, ¿no? Que entiendo que va a participar un montón de congresales. Me dijeron que Axel es congresal. Sí. Me comentaron que Axel es congresal, no sabía eso. Sí. Bueno, hay que ver qué sucede ahí. También es cierto que hay algunas encuestas, que hay un ida y vuelta de encuestas rarísimo, porque algunos te muestran encuestas que marcan que La Libertad Avanza pierde en todos lados, y hay otras encuestas que sobre todo, distribuyó el gobierno, donde demuestran que el PRO y La Libertad Avanza juntos le ganarían incluso al peronismo todo unido en varias secciones de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las del interior. Está claro, no en la tercera, sí. Seguro que no en la tercera, probablemente no en la primera, que son las dos más populosas, obviamente, con Urbano Bonaerense, y quizá tampoco en la octava, en La Plata. En los demás casos tiene lógica, obviamente, están más vinculados al interior de la provincia de Buenos Aires. Allí ganaría una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Peronismo dividido no tiene chance. Peronismo dividido no tiene chance. También quedan todos los consejos deliberantes para esta gente. Sí.
También es cierto que la Libertad Avanza y el PRO Divididos tampoco tienen chance. O sea que nadie tiene chance si va dividido. ¿El PRO existe? ¿Está bien? ¿Está bien de salud? En realidad, el PRO, sabemos si va a existir o no, depende de cómo le vaya en la ciudad de Buenos Aires. Donde va a ganar Leandro Santoro, todo indica, hasta ahora, hasta lo que vi, pero en la disputa por el segundo lugar es una disputa muy reñida, porque están pegadísimos la lista que encabeza Manuel Adorni, la que encabeza Silvia Los Penato, la de Marra y la de... ¿Pero se puede creer en esas encuestas o las paga el gobierno? No se puede creer en nada, pero sobre todo no es que no se puede creer solamente porque las paguen, porque además las pagan, sino también porque la verdad es que en una crisis de representatividad como la que hay, la gente contesta una cosa y después hace otra. La verdad es que estamos en un momento en ese sentido bastante crítico. Bueno, todo lo que dije es para decir todo lo que iba a pasar y que no sabemos qué va a pasar de todo eso, porque la muerte del Papa Francisco, por supuesto que... Es una X a despejar. Claro, porque la muerte del Papa Francisco hasta acomodó ciertas cuestiones. Bueno, lo económico incluso está medio en veremos, el dólar bajó y ya Luis Caputo salió rápidamente a decir, ¿vieron que no nos habíamos equivocado? Van 4 días hábiles. Bueno. Jorge García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, hace un rato confirmó que no va a viajar a Roma, pero ayer, habló también del legado de Francisco. Se nos murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad, que insistió una y mil veces con que en la iglesia debía haber lugar para todos, y repetía con los jóvenes en Portugal en la última Jornada Mundial de la Juventud, para todos, para todos, para todos. Nos costaba y nos cuesta todavía entender qué significaba ese para todos, pero quizá hoy podamos descubrir que un padre se preocupa de todos sus hijos. Un padre quiere que en casa haya lugar para todos, especialmente para los más frágiles, especialmente para los más necesitados, especialmente para los más discriminados. Por eso también se nos murió, se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen. Bien, ahí estaba Jorge García Cuerva, ¿no? Sí. Cuando algunos se preguntan por la no visita de Francisco a la Argentina y lo quieren poner en clave de política interna, también hay que entender la política de la Iglesia, que tuvo una gran transformación, pero de a muy poco, muy de a poco, que haya llegado Jorge García Cuerva. El cambio en el arzobispado de La Plata también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la acción de Francisco. Había condiciones en las que no era tan fácil venir a la Argentina. Fortunato Malimachi, lo conocen ustedes, es sociólogo, especialista en esto, y también hablaba con el flaco Tonietti ayer aquí en Siempre Soy. En soledad, la voz de Francisco, del Papa, fue casi la única voz legítima a nivel global que dice: los inmigrantes son personas, las lesbianas son personas, los homosexuales son personas, las mujeres tienen derechos, los laburantes tienen derechos, los movimientos populares son necesarios para transformar la sociedad. Hay un capitalismo salvaje de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Y ayer, por lo menos por lo que dice la oficina del Vaticano, cuando se entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿qué le dice? Basta de la represión que están llevando adelante contra los migrantes. Es decir, ¿quién se anima a hacer eso? ¿Dónde están las internacionales socialistas, comunistas, demócratas, cristianas y liberales que conocimos en otra época de la historia, denunciando estas atrocidades del capital y del gran capital, que han quedado relegadas en la voz de Francisco, y no solo en Francisco, de muchísimos otros grupos religiosos que Francisco visitó? Bueno, ahí estaba entonces Fortunato Malimachi. Son varios los que vamos a estar escuchando en relación con este legado. Eduardo de la Serna, Cuna en Opción por los Pobres, también hablando del tema. Lo más importante que hizo el Papa fue a sacar del cajón al que habían puesto Juan Pablo II y Benito XVI el Concilio Vaticano II. Es decir, una iglesia que quiere estar en medio del mundo, dialogar con el mundo, y en el mundo decir: esta soy yo, el que quiera venir, venga, pero yo no estoy acá con el dedo señalando o excomulgando a nadie.
Yo creo que esa fue la actitud muy importante que tomó él, y al interno de la Iglesia me parece que es un tema absolutamente fundamental, porque eso además marca la segunda parte, si querés, al externo de la Iglesia, una Iglesia que vive en medio del mundo, puede, porque está en medio del mundo, decir, señores, este sistema capitalista, este sistema neoliberal, mata. Esto se llama cambio climático, y si no le gusta, señor presidente, lo siento mucho, es un cambio climático, no hay vuelta. Así es. ¿No? Entonces me parece que ahí hubo otras cosas que fueron sumamente positivas. Ahora después hay que ver quién las va a continuar o quién las va a cajonear. Bueno, ahí está Eduardo de la Serna. Qué claro que es Eduardo, teólogo, un capo. Muy claro. Ayer, lo tengo que decir, perdón, a la audiencia, pero tengo que traer esto. Ayer en el programa de Jonathan Viale no se le ocurrió mejor idea al hijo de Mauro Viale que hacer un editorial con Ahora lo lloran. Entonces ponía una serie de personas que habían sido críticos. Es parte del diálogo interreligioso. Claro, pero lo llamativo es que a todas esas personas se tuvo que ir hasta hace 12 años, en el momento en el que había sido ungido Francisco. Es todo mérito de Francisco. Quiero decir, o sea, esas personas no son contradictorias hoy, porque lo que decían lo que temían que pasara en ese momento no pasó lo contrario. Francisco fue efectivamente quien hizo una cantidad de denuncias importantes, y entonces es lógico que se mantengan, porque se mantienen apegados a sus convicciones. Francisco fue el que mostró que esas convicciones valían, ¿no? Yo te digo, esto es una cosa muy ramplón, lo que voy a decir, lo advierto de antemano, pero cuando él se propone ser papa y llega a la Iglesia, es un poco lo que le pasó a Néstor cuando llegó al gobierno, digamos, ¿no? Las cosas se hacían de una manera y hubo que poner al país a hacer otras cosas. Bueno, al papa le pasó lo mismo. La cercanía que tuvieron después con Cristina, con sus idas y sus vueltas, porque son temperamentos muy fuertes. Néstor creía que Francisco quería ser el jefe del peronismo. Que Bergoglio. Claro. En ese momento era Bergoglio, sí, claro. Sí. Pero cuando realmente a él lo ungen papa, cambia toda la situación. Cambia toda la situación. Y yo me acuerdo del viaje de Cristina, el primero, que ella va de viuda. Y es la primera presidenta que recibe. Pero claro, del sí, mundo. Sí. Ella estaba todavía con su atuendo de viuda, estaba atravesando el luto por la muerte de Néstor, y ahí coordinan actividades. Esto está en el libro también de Cristina, sinceramente. Coordinan acciones por el tema de los fondos buitres. Claro. Y la verdad es que había dos estados. Nosotros los argentinos tuvimos en ese momento a dos jefes de Estado, la jefa del Estado argentino, el jefe del Estado Vaticano, en las Naciones Unidas, batallando contra los buitres, porque en eso el Papa se puso... Sí. Pues fíjate, el Papa no viajó nunca al Reino Unido, hizo ir a los reyes allá, los recibió allá, Papa Malvinero también, pero muy argentino, y muy anticolonialista, Hoy cuando toda la política abandonó esas posturas, salvo, digamos, el núcleo de Cristina, el peronismo, digamos, más vinculado al kirchnerismo, pero en línea general la política se olvidó. El Papa pasó, si se quiere, de una actitud aquí que era un poco colmada, digamos, en controversia para algunos, no para otros, porque lo conocían de hace mucho, y ahora vamos a hablar un ratito con alguien que compartió vida con él, nada más y nada menos, pero cuando estuvo allá, creo que Francisco fue un aliado de Cristina, y creo que Cristina, en lo que puede, fue también un aliado de Francisco. Sí. Y me parece que eso hay que decirlo porque es un proceso. Y la gente no nace sabia, se va mejorando con el tiempo, digamos, ¿no? Generalmente la gente no nace con todas las luminarias, las va aprendiendo a lo largo de su vida. Yo creo que esos son dos gigantes. Nosotros fuimos privilegiados, Marquito, todos los que estamos acá, los que están escuchando, fuimos privilegiados. Vimos a verdaderos titanes, digamos, en la escena, aún todavía lo seguimos viendo, de una Argentina y de un tiempo donde la gente vivía mejor y a los jubilados no le pegaban. Mira, te estoy diciendo eso. Y eso lo hicieron estos personajes. Esos personajes. Efectivamente. Washington Uranga, otro especialista en cuestiones vinculadas a lo religioso y al Vaticano, obviamente, le da una dimensión en este sentido que vos estabas diciendo al papado. Va a marcar la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia. Yo creo que Francisco es eso. Pero no perdamos de vista que también Francisco está cerrando un proceso que se inició con Juan XXIII, con el Papa Juan XXIII y con el Papa Pablo VI, con el Concilio Vaticano II, que tuvo una pausa importante con Juan Pablo II polaco y con Benedicto XVI alemán, que
que de alguna manera trabaron el proceso de cambio, y lo que se planteó Francisco fue retomar aquello y cerrar esta etapa. De hecho, él mismo admite que no terminó de cerrarla y habrá que ver qué pasa de aquí en más. Bien, ahí estaba entonces Washington Uranga. Escuchamos un par de funcionarios, entre ellos Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, refiriéndose a Francisco y a la política local. Escúchenlo. El Papa Francisco no está sujeto a ninguna grieta, ¿no? Yo creo que esa fue una de las razones por qué él no vino finalmente a la Argentina, ¿no? Porque a él le parecía muy difícil esta confrontación permanente que tenemos los argentinos, yo diría que históricamente, ¿no? Pero yo creo que sí, en un caso como este, yo creo que debería permitir unirnos, que en definitiva siempre fue el deseo de Francisco, que los argentinos estén unidos. Bueno, podemos tener diferencias, por supuesto, pero que estemos unidos como pueblo, ¿no? Bueno, ahí estaba Guillermo Francos, que va a formar parte de la de las despedidas, de las misas de despedida. Me voy a saltear uno, le digo a Silvio, para escuchar justamente a Victoria Villarruel ayer, que fue a la parroquia de Flores. Fue abucheada al final. Vamos a escuchar la entrada y después el abucheo, si les parece bien. Por supuesto, con una fuerte custodia de Casa Militar, y ahí la vemos a Villarruel ingresando, saludada por el sacerdote. Solo recogimiento y acompañar a los católicos y al pueblo argentino en el dolor que sentimos por la pérdida de nuestro Santo Padre. ¿Va a viajar al Vaticano, Villarruel? Solamente quiero hablar hoy de lo que fue el Papa Francisco. Todo lo que ocurra después lo hablamos en otro momento. Victoria Villarruel, entre algunos insultos, abucheos e insultos. Este no es el escenario que se produjo cuando ingresaba. En ese momento era todo paz. Ella entró de modo tranquilo, simplemente con el requerimiento de la prensa. Pero bueno, la salida es el momento elegido para gritarle consignas políticas y desacreditarla. No es el momento, ¿no? Para esto. La verdad que veníamos bien. Sí. No es el momento, es otro contexto. Por ahí a la gente le molesta que haya políticos, ¿no? Pero es una misa por el Papa. Claro. Que canta. Bueno, pero no hicieron lo mismo con Santoro, que también está dentro. Está Leandro Santoro. Bueno, se cantaban consignas en contra de... El cantito era ole, 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 olá, a donde vayan los iremos a buscar. El clásico cantito, ¿no? En contra de los dictadores. ¿Eso que era TN? El 24 de marzo. El final era, el principio era C5N, porque era mi compañero Mariano Nega, y el final era Cantan TN. Contra los políticos. ¿Qué daño hicieron todos estos? Sí. Y siguen haciendo. Yo creo igual un poco menos, porque creo que la gente los ve menos, pero qué daño. La convicción, entiendo yo, no es fuente mía, pero me lo contaban ayer, alguien en quien confío mucho, es que de Victoria Villarruel y su entorno, es que se lo armaron. Que fue amigo, incluso. Pero no lo sé. Y además también tiene lógica el hecho de que haya entrado y no haya producido lo mismo que cuando salió, porque estuvo adentro, digo, y en el mientras tanto, un montón de gente que había ido empezó a calentar la idea de cómo es que también está ahí. Bueno, esto puede haber sucedido también. No me consta que haya sido armado, pero... Bueno, están frescas algunas imágenes de cuando ella fue a saludar a las fuerzas de seguridad que le pegan a los viejos, ¿no? Efectivamente. La gente de Policía Federal, así como la Lemoyne le llevaba sanguchito a la gendarmería. Efectivamente. Bien, hay un tema ahí había hoy alguna duda en relación si ella también viajaría. Es raro, no pareciera, digo, que viajen los dos. El presidente y la vicepresidenta ni siquiera tienen una buena relación en este momento, pero además, digo, dejarían al país en la cabeza del presidente provisional del Senado, de Abdala. Todavía no está claro. Ayer no quiso decir nada la vicepresidenta, que es, por supuesto, más devota del catolicismo que el presidente de la Nación, que entiendo que ya no lo es, ¿no? No sé si alguna vez lo fue. Cerramos con Axel Kicillof, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En La Plata también hubo una misa importante en la catedral, en homenaje a Francisco, y esto decía. Obviamente deja un vacío muy grande y bueno, nos deja a todos los que creemos en esas ideas una tarea
inmensa que es honrar ese legado. Francisco tuvo una parada de una valentía y de un coraje desde un lugar que algunos tenían identificado con lo que era conservar, con lo que era simplemente la tradición, y tuvo un papado profundamente transformador, profundamente valiente y bueno, que la verdad hay que decirlo así, luchó contra poderes y contra ideas a escala internacional que le dieron un lugar, del primer papa argentino, el primer papa no europeo, y bueno, en el mundo una referencia que yo creo que deja huella. Caballero de Día, en AM 530.